Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Pues no nos cansemos, hermanos, de predicar y de evangelizar, claro, siempre desde la palabra de Dios, para que cuantos nos escuchen o vean el testimonio, pues también se conviertan. No desaprovechemos las oportunidades que Dios nos da a lo largo de la vida y vivamos convencidos de la fe, creyendo y esperando todo del Hijo de Dios. Así pues la gente se entusiasmará al ver el amor que tanto le damos a Dios a través del culto y sobre todo pues haciendo en obediencia lo que Él siempre nos promete. Y ojalá pues que haya oídos y corazones que estén atentos, deseosos de que aquella semillita que Dios quiere depositar en su corazón pues llegue a realizarse y sea también su vida fecunda, ¿no? Llena de gracias y de bendiciones. Si es así, dice el mismo Cristo, pues también habrán ustedes ganado un alma para el cielo. Pero si sucede lo contrario, ¿no? Pues entonces la persona se va a condenar por no haber creído en el Hijo de Dios, porque la palabra no hace eco en su corazón y porque no tiene la actitud y la disposición pues para escuchar, menos para entender la palabra. Bueno, pero que por nosotros no quede, pero tampoco tiene uno por qué desgastarse, ¿no? Con personas que sabiendo por el conocimiento, el entendimiento, la razón que Dios les ha regalado, que no quieren entender la palabra de Dios. No porque no puedan, es que no quieren. Y ante esas personas necias y negligentes, si yo me freno en estar allí queriéndoles convencer, pues se me va la vida y por querer convencerles, pues dejo de vivir la propia vida y eso tampoco está bien. Claro, que sea la palabra, que sea Dios, como dice Carlos G. Vallés, dejar a Dios ser Dios. Y entonces, pues yo le pido a Dios que toque el corazón de aquellas personas, no sin antes haber hecho lo propio, que es la predicación. Pero si no quieren, necios, pues si no oyen a Dios, menos a mí. Así de que el camino hay que recorrerlo, hay que continuar, hay que seguir adelante, avanzando. Y bueno, ya en el caminar encontraremos otras almas que sí quieran convencerse, que sí quieran cambiar, que sí buscan a Dios, ¿no? Lidia pues ha sido una mujer que ha estado allí presente en las predicaciones de Pablo, como muchos más, y por el entendimiento, porque la palabra de Pablo, su predicación tocó su mente y a través de Dios tocó su corazón y entonces se convirtió al cristianismo, ella y toda su familia. ¿Qué de razón hay pues en que
la cabeza de la iglesia, la cabeza de la familia, ¿no? El papá y la mamá, cuando creen en Dios, pues la familia cree en Dios. Así es esto. Cuando papá y mamá están ordenados, la familia es orden. Cuando en papá y mamá no hay discusiones y problemas, pues la familia se mantiene en paz. Pero donde la familia comience a alterar el orden, ¿no? Y empiecen las divisiones, pues no es la familia. Bueno, en sí, pues los miembros sujetos a la autoridad, pues son papá y mamá los que no logran pues todavía con autoridad señalar el camino de los miembros de la familia. Al final pues hemos de decir que como autoridad pues algo no está bien, está fallando. De tal manera que el miembro de una familia que no logra creer en Dios es porque tal vez ni siquiera papá y mamá están convencidos de ello. Hay que analizar de fondo. A veces nos quedamos con las cosas aparentes, ¿no? Es que el niño es rebelde, hay que llevarlo al psicólogo, es que está mal, es que no sé qué le sucede, algo le pasó. Pues es que si no encuentra en la familia el aliciente para el orden, pues claro que su vida siempre va a ser un desorden, porque papá y mamá son un desorden, pues. Es que es eso, ¿no? Lidia logró pues captar muy bien el mensaje de Pablo y abrió el corazón para que Dios le tocara su interior. Y de ello entonces, como resultado, sería que sus hijos, su familia, se convirtieran también en el cristianismo, porque ven a una madre o a un padre convencidos de lo que quieren, de lo que desean. Eso bien lo pudiéramos llevar al campo de la reflexión. Si la familia está bien, es porque papá y mamá están bien. Y si la familia no está bien, hay que atender a la causa. Es que es porque papá y mamá no están bien. Y antes que mandar el hijo al psicólogo, el hijo al acompañamiento o a la consultoría, pues que primero vayan papá y mamá, para que como esposos, como matrimonio, pues estén bien, porque eso se transmite, es el testimonio que se da ante los demás. Y al final pues los hijos tendrán que decirte, bueno, quieres que nosotros vayamos, que estemos con Dios, que nos confesemos, que vayamos allá, que hagamos esto, pero ¿y ustedes? Peleándose, discutiendo, sin acuerdos, no hay orden, tú por tu lado, papá por el otro. Pues claro, eso es lo que se predica a través de el ejemplo. Así es de que pues convencernos tal vez es lo que hemos de desear y esperar de Dios, ¿verdad? Convencernos de su palabra habiéndola escuchado y cambiar, ¿no? Buscar la conversión para que luego entonces sí, tras la predicación, pues también venga el convencimiento de la persona por lo que vamos haciendo, ¿no? Y que esto no será fácil, ya Cristo nos lo dice en el Evangelio, ¿no? Hermanos, ser cristiano no es fácil, no es fácil, no es como piensa la gente, muchos hermanos, ¿no? Así como que ya estoy bautizado y ya me salvé. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué esfuerzo? ¿Para qué conversión? Si al final, pues no es lo que luego se predica, un Dios bueno y misericordioso. Decía aquella chica, ¿no? ¿Qué más da que me porte mal? ¿Qué más da que ahorita mi vida sea disoluta? ¿Qué más da que esté en el desorden? Si cuando me arrepienta le digo a Dios, perdóname, y Dios me va a perdonar. Así de cómoda la forma de pensar, ¿no? Muy laxa. Y así es el pensar de hoy de muchos cristianos, ¿eh? Con una predicación de misericordia y de amor, pues se convencen de que, ¿qué más da, no? Que viva el pecado, si al final me arrepiento. Y lo peor todavía, y me voy al cielo,
No más con que me arrepienta, hombre. Entonces, ¿de qué sirve escuchar todos los días la palabra? ¿De qué sirve que se nos diga que hay que cambiar, que hay que mejorar, que hay que amar a Dios, que hay que ser obedientes, cumplir su palabra? ¿De qué sirve si al final muchos piensan que así es de fácil la vida cristiana? Y eso habla de no estar convencidos, es más bien de una conveniencia. A Dios le manipulan, ¿no? Y les conviene que así sea. Pero bueno, eso es lo que piensa la gente, pero no es lo que Dios enseña. Porque ha dicho el Señor Jesús: vayan y prediquen la buena nueva, y todo el que crea, en ese momento, no al final cuando se vaya a morir, y todo el que crea se va a salvar, y el que no crea se va a condenar. Pero no dice al final de sus días. Bueno, si cree, que se salve ya, que se arrepienta y se vaya directo al cielo. Y si no cree, pero en el último instante, en el último suspiro de su vida, no, después de ser bautizado. Y tú y yo fuimos bautizados cuando éramos pequeñitos. O sea que no se vale decir que al final de la vida, entonces sí, si me arrepiento me voy al cielo. No. Y hasta peor todavía, por negligente, por comodón, por soberbio, por tu falta de humildad, porque no creíste en el Hijo de Dios, porque no hiciste lo que tenías que hacer en tiempo y forma. La vida es para ello, y se te fue en un suspiro, en la vida disoluta, de pecado. Y así quieres que Dios, pues no es así, ¿no? Entonces, la vida cristiana es de exigencia, de compromiso, pero pues rehuimos a ello y no queremos comprometer la vida. Entonces, el Señor Jesús lo advierte, lo ha dicho, ¿verdad? Les he hablado de estas cosas para que cuando sucedan, pues luego no culpen a Dios, como diciendo, pues entonces, no, que es muy bueno, pues que me perdone pues de mis faltas y de mis pecados. Pero no es cuando tú quieres, es cuando Dios lo quiere. Y como Dios lo quiere toda la vida, pues toda la vida tienes que estar con Él. No es cuando tú lo quieras. De ahí pues que sea solo por conveniencia, ¿verdad? Entonces cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que yo ya se los había dicho. Y como dice ese dicho popular entre nosotros, sobre aviso no hay engaño, y el que avisa no es traidor. Y Cristo ya nos advirtió. Así de que si no lo haces, pues al final no lo culpes porque te condenaste, porque te va mal, porque son las consecuencias de tus actos. Es que Dios no me oye, es que Dios no me escucha, es que Dios tiene la culpa. Sí, échale, Dios. Pero si desde el principio te lo advirtió, y ahora le llamas hasta traidor. No, el traidor es uno. Porque no quiere entender, porque no quiere escuchar a Dios, porque no quiere hacer caso. Sobre aviso no hay engaño, y el que avisa no es traidor. Ya te lo advertí. Cambia, mejora, para que entonces alcances la salvación. De no hacerlo así, te vas a condenar. No, pero como Dios es muy bueno, me va a perdonar. Te vas a condenar. Dios es bueno y Dios no condena. Pero el que se condena es uno solo, por no atender y escuchar a la palabra. Y también pues vendrán persecuciones, lo dice Cristo Jesús, ¿verdad? Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo en que cuando alguien dé muerte a un cristiano, creerá que da culto a Dios. Sí. Pero que Dios. Y hoy eso, ¿no? Se ha desatado estas persecuciones acérrimas, hoy silenciosas, muy calladas, contra Dios y contra aquel que es fiel seguidor de Dios. Fiel seguidor. No el que dice, sí, soy cristiano pero no practico. No, esos ya no cuentan, digamos, ¿no? Porque no entran en este esquema de gente perseguida por amor a Dios, por el Evangelio. Ellos ya se acomodaron al mundo, ¿no? Son cristianos mundanos, digamos, porque sí se dan cristianos mundanos, pero no mundanos cristianos,
porque esos ya son del mundo. Pero que un cristiano ande en las cosas del mundo, pues es ateísmo, es ateo práctico. ¿No? Bueno, pues estoy con Dios solo por cumplir, por calmar la conciencia, pero 45 minutos a la semana, y ya es mucho. Y lo demás, dale vuelo a la hilacha, ¿no? En las cosas del mundo, en el ruido, en la dispersión, en el pecado. Ya iré el domingo otra vez, media hora ahí con Dios. Pues ya, perdóname, la riego, pero pues otra vez en la semana estaré donde mismo. Pues es que no puedo cambiar, es que me ganan más las cosas del mundo. Se acomodó a las cosas del mundo. Y ahora sí que pues viene con Dios porque le advirtió a la abuelita que si no venía, pues lo iba a sacar de la herencia. No, abuelita, ahí voy a estar cada 8 días para que veas. Hasta en eso estamos fallando, ¿no? Que porque voy a obtener, que porque voy a hacer, que porque me invitaron, que porque vieron en mí no sé qué. Por eso estoy con Dios, por conveniencia, pero ya no por mí, por el otro, para que me vea, para que luego digan, ay, mira, qué buena persona, después de 30 años de haberse apartado de Dios, otra vez volvió. Pues sí, pero un ratito, nada más por aparecer, porque después otra vez se va a desaparecer. No está ni siquiera convencido, no sabe ni siquiera lo que está haciendo, ¿verdad? En fin, son muchas cosas que uno debe de analizar y de reflexionar, ¿verdad? Pero bueno, para el que esté convencido del Evangelio y realmente se proponga con una respuesta radical seguir a Cristo, preparémonos, si realmente queremos seguir a Dios. Dice la Escritura, hijo mío, si realmente quieres seguirme, prepárate para la prueba, porque al hombre de fe se le prueba en el sufrimiento y en el dolor. No, dolor no, sufrimiento menos. Entonces, ¿cómo dices que sigues a Dios? Prepárate para la prueba, pero si no quieres ser probado, entonces no estás convencido de quién eres. Mejor no digas que eres cristiano, porque lo único que vas a hacer es escandalizar a los demás y ser un motivo, pues, de tropiezo en el caminar de la fe de los demás. Y hoy, pues, a quienes queremos estar realmente cerca de Dios, pues el demonio, el mundo, la carne, enemigos de Dios, pues nos estarán asusando, nos querrán atrapar y querrán, pues, que desistamos de este seguimiento a Cristo Jesús. Estar atentos, porque actúan sigilosamente, así de una forma muy sutil, hasta que uno termina diciendo, ay, ¿qué tiene? Te ganó, ya estás del otro lado. Cuando uno dice esas cosas es porque ya no está convencido. ¿Qué tiene? Yo estoy con Dios, pero un pecadito, ay, ¿qué tiene? Pues, ¿qué tiene? Así empieza a actuar sigilosamente el enemigo de Dios y nos convence de ella. Bueno, en fin, tantas cosas. Demos ejemplo y testimonio de Dios para que podamos también nosotros alcanzar la salvación. Que así sea.